Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición de los Azure Coffee. Mi nombre es Daniel Yasurón, quien les habla, junto a Mariela Giussiani también, que es nuestra persona de marketing. Vamos a estar hablando hoy sobre bases de datos. Dejamos simplemente 2 minutos más a que termine de ingresar la gente y les pido a quienes están dentro que terminen, por favor, de votar en el sondeo que tenemos en curso. Gracias. En 2 minutos arrancamos. Perfecto. Quien aún no haya votado, por favor les pido que contesten ese sondeo. Nos va a servir mucho para los siguientes eventos y webinars que estemos dando, sobre todo para ver qué tipo de contenido. Si bien muchos de ustedes quizás estén viendo que quieren votar más de una opción, lamentablemente GoToWebinar no nos permite hacer multi-voting, pero elijan la que más corresponda al tipo de contenido que quieran ver. De cualquier forma, vamos a poder dar todo esto que están viendo, ¿sí? Recuerden que tienen para hacer preguntas en cualquier momento, vamos a estar contestándolas parando de a poquito, y si no, al finalizar la sesión también vamos a estar contestando ciertas preguntas, pero siempre saben que tienen nuestros contactos, por lo cual pueden hacerlo vía mail o inclusive pueden enviarnos un mensajito vía Skype a cualquiera de los dos para poder contestarles a la brevedad. Bien, perfecto. Deberían estar entonces viendo mi pantalla. Nuevamente, bienvenidos a todos. Esta es una de las últimas iteraciones que teníamos planeadas para poder hablar de Azure Coffee, y en este día vamos a estar charlando un poco sobre cómo cotizar bases de datos en Azure, ¿sí? Les comento ya de primera mano que vamos a seguir haciendo webinars, vamos a seguir haciendo estos eventos. La respuesta es absolutamente sí. Estamos diseñando la nueva iteración de Azure Coffees que vamos a estar dando con nuevos exponentes, nuevas personas que van a estar también viniendo a comentar sobre sus experiencias. Y hoy por hoy, en este momento, les puedo comentar que es muy probable que la próxima semana estemos hablando nuevamente sobre cómo cotizar con la calculadora. Esa fue una sesión que realmente tuvo muchas preguntas, muchas respuestas, y creemos que sería bueno volver a generarla, sobre todo para que quienes ya tuvieron la experiencia del webinar anterior o vieron el webinar anterior en nuestro canal de YouTube, sepan que hay ciertas preguntas que pueden volver a generar y nuevas que no se dieron en ese momento que van a tener la oportunidad de dar, ¿sí? Entonces, solamente para que sepan, vamos a seguir dando los webinars y les va a estar llegando una comunicación vía correo, ya sea con la inscripción y todo lo que tenga que ver con nuevas instrucciones para poder acceder. Llegando al tema de lo que queremos ver hoy, ¿sí? Hoy vamos a estar hablando de bases de datos, ¿sí? Azure, bien, tiene algo que es muy interesante que nos permite ingresar a distintos tipos de bases de datos y cómo están, en este caso, generadas. ¿A qué me refiero con esto? Hay básicamente dos tipos de bases de datos a las cuales ustedes pueden acceder.
las bases de datos como infraestructura. Esto quiere decir básicamente levantan una máquina virtual. Bien, recuerden que tienen el webinar de máquinas virtuales para verlo. Y esa maquinita virtual puede venir con un SQL Server instalado. Bien, es decir que Azure básicamente les permite tener todo ese empaquetado junto. Y la otra opción es tener una base de datos como servicio. ¿Esto qué quiere decir? Que Azure les da a ustedes el acceso a directamente la base de datos. No es necesario que generen una máquina virtual, que tengan que instalar o tener un motor de bases de datos, sino que simplemente Azure dice, bueno, ¿usted quiere una máquina virtual? ¿Qué tipo y qué tamaño de máquina virtual quiere? Perdón, de base de datos quiere. Entonces, de esa manera ustedes pueden acceder a bases de datos en ambos modelos. ¿Sí? Esto vamos a ver ahora en la calculadora cómo se ve, pero antes de llegar a la calculadora, quizá esta sea una de las grandes preguntas que siempre tienden a salir es, bueno, ¿y cuál es el diferencial? Aparte, obviamente, del precio que veo en la calculadora. Entonces, este es un slide que básicamente copié y pegué de otra presentación que vi de gente de Microsoft. Hago un mini disclaimer, quizás algunas de las cosas que aparezcan acá no están completamente actualizadas, traté de buscar la más actualizada que había, pero esta me gustó bastante porque hace bien la referencia de hacia la diferencia entre hacia una base de datos como infraestructura, es decir, dentro de una máquina virtual, contra una base de datos como servicio. Entonces, a la izquierda están los ítems de qué es lo que corresponde hacia una base de datos como infraestructura, ¿sí? El IaaS, Infrastructure as a Service. Y a la derecha está lo que es SQL como plataforma, básicamente, Platform as a Service. Entonces, ¿qué es la diferencia entre uno y otro? La gran diferencia principal es que una base de datos como infraestructura, lo que ustedes generan es una máquina virtual. Y dentro de esa máquina virtual tienen un servidor de SQL. Eso quiere decir que ahí dentro ustedes pueden poner tantas bases de datos como quieran, ¿sí? Pero recuerden que el costo y cuánto van a necesitar de infraestructura va a depender de, bueno, cuánto pesen las bases de datos y en este caso qué performance se quiere hacer. En cambio, una base de datos como servicio, como la entrega Azure, solamente tienen acceso a la base de datos en particular. ¿Por qué les digo esto? Porque a nivel comercial van a ver que hay una gran diferencia de precio entre una y otra. Entonces, simplemente para que lo sepan, a la izquierda ustedes generan una máquina y pueden poner tantas bases de datos como quieran. A la derecha solamente tienen acceso a una base de datos en particular, ¿sí? Entonces, pueden ir jugando ahí con esos dos modelos. Y simplemente como para que vean el gran diferencial, si bien ya deben estar leyéndolo, a la izquierda, obviamente, se maneja y se tiene muy en cuenta todo lo que tiene que ver con compatibilidad de lo que sería una base de datos on-premise, es decir, que si tienen muchos clientes o ustedes son usuarios de bases de datos o son los administradores, bueno, sepan que tener una base de datos dentro de una máquina virtual es exactamente igual que tenerla en un servidor físico, ¿sí? O sea, experiencia de usuario es la misma, compatibilidad 100%. ¿Qué es lo que les deja hacer ustedes Azure? Bueno, pueden cambiar el tamaño de esa maquinita virtual en el momento. Si quieren arrancar con una máquina más pequeña y después quieren ir subiendo o viceversa, ¿sí? En cambio, con una base de datos como servicio, como plataforma en este caso, servicio en sí, ustedes básicamente corren la última versión de la base de datos que se encuentra en este momento, que es SQL versión 2016 Enterprise Edition. O sea, ustedes corren una base de datos, no el motor. ¿Y eso qué implica? Que ustedes no tienen acceso a ese motor, tienen acceso solamente a esa base de datos. Bien, entonces, por ejemplo, para un caso donde tengan clientes a los cuales ustedes les vendan un empaquetado de genera tu propia paginita web, bueno, esa paginita web, que podría ser un web service en Azure, podría ir de la mano de una base de datos como servicio y no necesariamente tener que darle una base de datos dentro de una máquina virtual porque los precios cambian realmente bastante. Y quizá para una página web con una base chiquitita, la verdad que andan súper bien. Entonces, esto es algo que tienen que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque acá es donde ustedes pueden decidir qué tanto quieren crecer, qué tanto por qué base quieren arrancar. Hoy generalmente cuando uno compra una base de datos o compra en realidad un servidor para bases de datos, bueno, la verdad que lo que sale hoy es el licenciamiento de SQL Server y tiende a ser un blocker quizá para empresas que no son tan grandes como para poder
pagarlo o poder retornar su inversión rápidamente. Entonces, con SQL Server, con el SQL Database de Azure, eso es algo que pueden acceder muy, muy fácilmente, que arranca, si no me equivoco, a partir de los $5. Entonces, eso es bastante, bastante interesante para quienes quieran arrancar. ¿Sí? Entonces, acá me preguntan cuál es el modelo que cuesta menos. Y el que cuesta menos siempre va a ser base de datos como servicio, es decir, el PaaS, SQL Platform as a Service. Pasemos entonces, creo que ya estuvieron leyendo muchas de estas cosas, igual obviamente van a poder acceder después al video o inclusive a las PPT si me la piden, se lo puedo pasar, no hay ningún problema. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver ahora? Vamos a ver, bueno, qué es lo que realmente nos compete hoy, que es hablar de, bueno, cómo cotizo esta cuestión, cómo lo veo yo en la calculadora. Entonces me voy a ir a la calculadora y obviamente acá lo que debo hacer es agregar un elemento y en la parte del menú me voy a buscar bases de datos. Hoy vamos a estar viendo SQL Database, ¿sí? No vamos a estar viendo SQL Warehouse, ni Stretch Database, ni Cosmos DBs. Esas son distintas implementaciones que tiene Azure, son muy interesantes, recomiendo que lo lean. Hoy vamos a ir a lo sencillo que es, bueno, a ver, quiero bases de datos en su más mínima expresión. Entonces, elijo el ítem y eso me permite verlo en la calculadora. Entonces, como habrán estado viendo en esta serie, siempre lo que pide Azure al principio para poder calcular es, bueno, decime en qué región va a estar. Dependiendo de la región, puede variar el precio. Segundo, me va a preguntar qué tipo de base es. Si quiero una base de datos, y acá estoy hablando, recuerden, de una base de datos como servicio, ¿sí? No estoy hablando como infraestructura, ya lo vamos a ver eso. Entonces, en una base de datos como servicio me pregunta qué tipo es, si es única o es elástica. ¿Cuál es la diferencia entre esto? La diferencia es que base de datos va a ser la misma, pero cuando uno elige una base de datos única, Azure lo que hace es darle lo que vendría a ser como una bolsa de recursos que puede utilizar esa base de datos. Es decir, yo digo, bueno, vos querés una base de datos, te voy a dar determinada cantidad de recursos para que puedas utilizar, que es lo que vamos a ver aquí dentro, que son los DTUs. ¿Sí? En cambio, si yo elijo bases de datos elásticas, lo que me dice Azure es, bueno, vos podrías tener, no sé, 10 bases de datos, pero que entre esas 10 bases de datos compartan todas la misma cantidad de recursos que vas a tener en esa bolsita. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre elegir que sea única o elástica? Simplemente qué tanto nosotros queremos que crezca ese servicio. Si queremos que crezca como una base de datos en vertical, es decir, que la base de datos cada vez se hace más grande, o queremos que crezca en horizontal, diciendo, en vez de tener una base de datos gigante, quiero tener pequeñas, pero en cantidad bases de datos. Quiero tener muchas bases de datos pequeñitas. Entonces eso me permite en Azure crecer en, como se dice, en vertical, en una clase muy grande, en una base de datos muy grande, o en horizontal, en varias bases de datos pequeñitas. ¿Sí? Dependiendo de la implementación o cuál sea el caso que se quiera dar, bueno, conviene generalmente uno u otro. Eso es ahí donde depende mucho la arquitectura del sistema. Pero supongamos que vamos por lo más básico. Quiero una base de datos única, una sola base de datos, porque no sé, voy a tener una página web o tengo una implementación de alguna aplicación que necesita una base de datos. Ok, necesito solamente una. Entonces voy a elegir una única. A continuación me pide el nivel de precios. Me dice, bueno, ¿qué querés? ¿Algo básico, estándar, RS Premium o Premium? Acá recuerden, como cualquier calculadora, mientras más grande es el nivel de precio, más les va a permitir que puedan, en este caso, cotizar, o sea, cotizar bases de datos más grandes. Pero vamos a ir por lo básico. Fíjense que cuando elijo básico, esto me dice, me da cierta información. Me dice, bueno, la básica, si yo lo abro, pueden ver que solamente hay una sola cosa en básico. Me dice, tenés 5 DTUs, tenés 2 GB de almacenamiento por base de datos, y esto es aproximadamente lo que te va a cobrar por hora. ¿Sí? O sea que podemos ver que una base de datos básica, pequeñita, de 2 GB de almacenamiento y 5 DTUs, me sale aproximadamente unos $5. Pero recuerden que todo esto es pago por lo que consumo. O sea que esto es si yo estuviera diciendo, bueno, 744 horas o todo el mes. Una base de datos básica por hora me está saliendo $0.01. Es, la verdad, irrisorio, porque imagínense que si ustedes arrancan y le dicen a sus clientes, bueno, prueben durante, no sé, 48 horas una base de datos, estamos hablando de menos de $1. Es hiper barato empezar a trabajar con bases de datos en Azure. Entonces vamos a dejarlo como viene por defecto en un mes, ¿sí? Pueden ver que
arrancar de $5. Y quizá la gran pregunta que se están haciendo acá es, ¿y qué es un DTU? ¿De dónde salió eso? Yo sé que una base de datos, bueno, pesa 2 gigas, pero ¿qué es un DTU? Y pueden ver que si yo cambio el nivel de precios, por ejemplo, estándar, ahora tengo bases de datos más grandes, pero lo que cambia esencialmente es, bueno, esta tiene 10, esta tiene 20, esta tiene 50, esta tiene 100 DTUs. Entonces, lo que yo preparé para mostrarles qué es un DTU, es acá en la siguiente presentación, es, bueno, un DTU, en pocas palabras, es una, a ver si tuviera que elegir una buena palabra, no es la palabra, no es métrica, es una unidad, bien, en la cual Azure sabe cuántos recursos está utilizando una base de datos. Entonces, el DTU básicamente mezcla lo que vendría a ser el almacenamiento más las transacciones, más la performance de la base de datos, y dice, bueno, todas esas cosas que puede hacer una base de datos yo la voy a poner en un solo numerito y le voy a llamar DTU. Entonces, básicamente es un número que se inventó Microsoft para poder medir una base de datos. Y la siguiente pregunta es, bueno, ¿y cómo mido yo eso? Entonces, como pueden ver acá en este slide, hay una calculadora de DTUs. ¿Qué es lo que permite hacer esta calculadora? Si ustedes hoy tienen una base de datos de forma local, lo que pueden hacer es con esta calculadora medir cuántos DTUs está usando esa base de datos local que tienen. Bien, es decir, la tienen en un servidor. ¿Por qué sirve esto? Sirve porque muchas veces van a tener clientes o ustedes mismos van a querer llevarse su base de datos local a la nube. Entonces, con esta calculadora ustedes van a poder medir cuántos DTU está ocupando esa base de datos, porque los DTU dependen de cuánto está ocupando, de qué tan performante es esa base de datos en X momento. Y cuando ustedes sacan esos DTUs, que esa calculadora les da un resultado, pueden venir acá a la calculadora oficial y decir, ah, bueno, mi base de datos está usando 15 DTUs. Entonces les convendría irse a un tier S1, porque obviamente con una de 10 se van a quedar un poco cortos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tiene de bueno esto? Con esa calculadora ustedes pueden sacar la cantidad de DTUs que tiene una base de datos local y de esa manera venir y calcular, en este caso, cuál sería la mejor base para arrancar, ¿sí? Entonces, dependiendo de la cantidad de DTUs y del almacenamiento por cada base de datos, van a poder ver cuánto es la cotización que les da estimada la calculadora de Azure, ¿sí? Veamos si hay alguna pregunta hasta acá, de si se entendió o no. Bien. Preguntas. ¿Cuál es la dirección de la calculadora? Bueno, la dirección es la que tienen acá arriba, es azure.microsoft.com. Bueno, yo la tengo en español, /pricing /calculator. Recomiendo que lo busquen en cualquier navegador como calculadora de precios de Azure y automáticamente los va a llevar a esta web, ¿sí? Bien, y la calculadora de los DTU la tengo aquí en la presentación, acá en el header, que es dtucalculator.azurewebsites.net, ¿sí? Entonces, esto también lo pueden buscar, le ponen calculadora de DTUs más Azure y eso los va a llevar. Si no, ahí tienen la URL que los lleva directo. Entonces acá me están haciendo quizás ya varias preguntas de, bueno, ¿cómo hago un ejemplo de cálculo de un DTU? O ¿cómo saco cuántos DTU está ocupando una base de datos de un ERP y demás? La verdad que no tengo una respuesta para darles ahora porque eso es muy variable. Esto es como medir cuánto está ocupando hoy un servidor. A menos que estén monitoreándolo con alguna herramienta, bueno, esta calculadora les permite sacar, en este caso, los DTU. Porque recuerden que los DTU es una unidad de performance. Y yo puedo tener quizá la base de datos más grande del mundo en mi data center o en mi cliente, pero esa base de datos se está utilizando en un 5%. Entonces, no necesariamente, si yo voy y hago una cotización de Azure y me dicen, mi base de datos es de 1 tera de almacenamiento y trabaja con X cantidad de procesamiento, yo le voy a decir, bueno, pero eso lo estás utilizando al 100%, al 70%, al 10%. Entonces, esta es una buena manera de sacar realmente cuál es el performance de esa base de datos para poder después venir y decir, bueno, lo voy a poner en Azure. Ahora bien, quizás me dicen, bueno, pero es todo un tema, yo no tengo la posibilidad de sacar los DTU dentro de mi cliente porque no me deja entrar a sus servidores o porque X razón. Entonces, ¿qué es lo que pueden hacer ustedes? Si no tienen el dato de los DTU o no lo pudieron sacar,
pueden que directamente con cuánto está pesando la base de datos, sacar un estimado. Fíjense que todo lo que sea básico, dice, bueno, son bases de datos de hasta 2 gigas de almacenamiento. O sea que generalmente cuando uno va a un cliente dice, bueno, yo tengo una base de datos de, no sé, 100 gigas, bueno, el nivel básico no me va a servir. El nivel estándar ya me dice, bueno, vos podés poner bases de datos de hasta 250 gigas. O sea que acá ya tengo mi línea base. Ahora, a nivel de DTUs, el performance, ¿cómo hago si no lo puedo medir? Lo que yo puedo hacer es cuando estoy en Azure, y simplemente esto ya les voy a mostrar, como esto es pago por lo que consumo, y yo puedo cambiar el tamaño en el momento que desee, podría arrancar con la versión más baja, con la de 250 gigas con 10 DTU. Y esto en todo momento, Azure me va a estar diciendo el performance de esa base de datos. Inclusive, ustedes pueden programar para que automáticamente ese performance de esa base de datos, si está siendo muy pesado, automáticamente suba al siguiente tier. O ustedes pueden probar una hora con un tier, otra hora con otro tier, y de esa manera, en poco tiempo, sacar la conclusión de, bueno, esto es realmente lo que se necesita. Obviamente, para poder hacer una buena cotización, recomiendo hacer lo de las DTU, pero pueden ver que el cambio realmente no es gigante en el sentido de cuánto sale tener una base de datos mensual. Inclusive si esto lo estamos hablando por hora. O sea, inclusive una base de datos bastante grande, si nos vamos por ejemplo a una base premium de 500 GB de almacenamiento y 125 DTUs, fíjense que por hora está en menos de $1. Entonces, Azure funciona de esa manera también. Recuerden que son ventas muy consultivas en las cuales ustedes inclusive podrían tener bundles de horas de paquete de pruebas de Azure. Entonces, ahí es donde con bases de datos pueden funcionar bien si no tienen toda esa información. Bien. Sigamos entonces, simplemente para no perder mucho tiempo y al final les muestro algunas cositas más prácticas. Les estoy mostrando entonces cómo se cotiza una base de datos como servicio. ¿Cuál sería la diferencial entre una base de datos como infraestructura? En este caso me voy a elegir un elemento y en este caso ¿cuál va a ser el elemento? Una máquina virtual, porque como infraestructura es máquina virtual. Vamos a ver si lo agrega aquí la calculadora. Y como máquina virtual, ustedes básicamente lo que van a elegir es, bueno, lo que ya conocen de de cuánto de RAM estamos hablando, de cuántos cores, inclusive la zona donde se encuentra esa máquina. La diferencia es que en vez de dejar solamente el sistema operativo Windows, van a poner Windows y SQL, van a poner en realidad SQL Server, que eso les va a traer el licenciamiento de el Windows, bien, el Windows Server y el SQL todo dentro de la misma cotización de la calculadora. Entonces lo que estoy haciendo acá, estoy abriendo por otro navegador la calculadora porque no me estaba haciendo mucho caso recién el otro navegador. Bien, vamos a intentar hacerlo de nuevo mientras tanto, pero lo que van a poder hacer acá la comparativa es típicamente cuando les pregunten ¿qué me conviene más? ¿Hacerlo como una base de datos como servicio o una base de datos como infraestructura? Ustedes van a tener dos opciones. Por un lado, les muestran el precio de cómo pueden arrancar con una y cómo pueden arrancar con la otra. Lo bueno es que es todo precio por hora. Inclusive me atrevo a decirles que las bases de datos como servicio se cobran por minuto, ¿bien? Entonces, ustedes van a poder mostrar, por un lado, el tema de el pricing y por otro lado, van a poder mostrar cuáles son las características. Como base de datos como servicio, solamente acceden a la base de datos. Como una base de datos como infraestructura, que es con una VM, bueno, acceden a la máquina completa. Pero recuerden que si acceden a la máquina completa, y en cierta forma tienen que tener un mantenimiento distinto porque le tienen que hacer los parches de no solamente la base de datos, los parches del sistema operativo, que en cierta forma lo hace Azure, pero tienen que tener otras consideraciones y no está tan automatizado como en un servicio en particular. Vemos entonces, esto está cargando. Bueno, mientras carga, les muestro otras cosas. Entonces acá yo estoy dentro de mi portal y simplemente acá lo que estaba haciendo, estaba creando la máquina virtual de un SQL como servicio. Pueden ver que esto es lo típico de cuando se crea, ¿bien? Pero acá en cierta forma las configuraciones del servidor son interesantes. ¿Por qué? Porque me dice, bueno, ¿querés que este servidor tenga conectividad pública hacia Internet o solamente que se pueda conectar dentro de la red de Azure? Entonces esto es interesante para ver si quieren que tenga conectividad hacia afuera o no, o sea, una base de datos totalmente interna. Bien, de la misma forma, fíjense que Azure les permite
hacer lo que se llama revisiones y copias de seguridad automatizadas. O sea que aquí se resuelve un dolor de cabeza gigante, que es el de decir, bueno, ¿y cómo mantengo ya sea alta disponibilidad o cómo hago que todo esté backupeado, lindo y bonito? Bueno, esto ya automáticamente lo permite hacer durante la configuración de la máquina virtual con SQL, lo cual es excelente porque ya todo eso lo pueden dejar inclusive prediseñado antes. ¿Sí? Esto lo estaba haciendo con un SQL Server 2016, SP1 estándar, bien, por eso el precio cambia cuando es estándar la diferencia, dentro de un Windows Server 2016. Entonces, Azure me cobra por todo ese empaquetado junto y yo lo puedo calcular dentro de, en este caso, la calculadora de Azure. Bien, a ver, justo no me está ayudando mucho la conectividad a Internet, pero esto lo pueden probar ustedes en sus computadoras, hagan esa prueba de poner una base de datos como servicio y agreguen una máquina virtual con SQL para hacer la diferencia de cuánto sale una hora con uno y una hora con otro, ¿sí? Entonces simplemente lo que quería mostrarles aquí en mi portal de Azure es que ya tengo yo generadas 2 bases de datos y de esas 2 bases de datos que son como servicio, las tengo básicamente funcionando en una suscripción sin ningún problema. Vamos a ver si se los puedo mostrar acá rápidamente. Entonces, lo que pueden ver aquí en pantalla es que tengo 2 bases de datos, una que son bases de datos únicas, ¿sí? Y acá lo que tengo generado es un grupo elástico, que quiere decir que cada una de estas bases de datos tiene 5 DTUs, porque yo las configuré de esa manera, 5 y 5, y aquí generé un grupo elástico de bases de datos donde digo, bueno, si quiero que estén estas dos, bien, esta y esta otra acá, dentro de este grupito les voy a dar mayor cantidad de DTU por si se queda alguna con la necesidad de tener que acceder a mayor cantidad de recursos. Entonces, ¿cómo se cotiza eso? Bueno, de forma muy sencilla. Yo lo que hice fue cotizar. Ese es el caso que yo tengo acá armado. Tengo 2 bases de datos eh, simples, o sea, básicas, ¿bien? Que esto por hora, obviamente, fíjense que es menos de un centavo de dólar por esas dos, pero si lo tuviera por todo el mes, estamos hablando de $10 aproximadamente. Y además, lo que yo hice fue generar un espacio de bases de datos como si fueran elásticas. Bien, entonces 2 bases de datos únicas, cada una con su propio grupo de recursos, me va a salir $5 cada una. Ahora, si yo esto lo cotizara como bases de datos elástica, fíjense que lo mínimo que me aparece en la calculadora es de 50 EDTU, que es Elastic DTU. ¿Qué significa esto? Me dice, bueno, vos podrías tener dentro de este grupito elástico hasta 100 bases de datos, ¿bien? Y esas 100 bases de datos estarían compartiendo estos 50 DTUs. Es decir, que ya no es que cada base va a tener 5, sino que puedo tener hasta 100 ahí adentro, y Azure me va a decir, bueno, cada una de las 100 puede llegar a utilizar ese grupo de recursos. O sea que ahí también es una cuestión del vecino más o menos ruidoso, eso lo hace Azure, pero ahí podemos ver el pricing que me daría por tener esto como si fuera un grupo elástico. O sea que acá a nivel de pruebas, yo siempre recomiendo, bueno, arranquen con bases de datos únicas, y si esas bases de datos se quedan cortas y no las quieren hacer crecer en tamaño por una cuestión de precio, prueben de ponerlas en un grupo elástico, porque quizá ahí por la cantidad de bases de datos que estarían manejando es mucho más barato a la larga tenerlas en un grupo, que estén compartiendo todas un grupo de DTUs, a tener cada una única con su propio grupito. Entonces eso depende también de cómo lo quieran armar la arquitectura, ¿sí? Pregunta muy interesante acá. ¿Con bases de datos como servicio, se debe cotizar el ancho de banda? Sí, Rubén, es muy buena esa pregunta. Deben cotizar el ancho de banda. ¿Por qué? Porque si ustedes están conectando esa base de datos hacia afuera, entonces Azure nunca cobra la subida, pero sí cobra la descarga de los datos. Entonces, eso es algo que también deben cotizar. Entonces, recuerden que el ancho de banda, cuando ustedes lo cotizan, los primeros 5 GB de transferencia de descarga siempre son gratuitos.
a partir ya del sexto, ahí es donde ya el ancho de banda o la transferencia de ancho de banda en realidad empieza a tener un costo, ¿sí? Entonces pueden ver, no importa la región donde se encuentren, siempre los primeros 5 GB de transferencia son gratuitos. Ya a partir del sexto ya tenemos aproximadamente un costo estimado de cuánto va a salir esa transacción. Bien, y lo mismo sucede después con el tema de los discos dentro de una base de datos cuando la tienen en una máquina, ¿sí? Recomiendo siempre que si tienen bases de datos como infraestructura, es decir, en máquinas virtuales, traten de utilizar discos de estado sólido por el performance de la base de datos. Obviamente es un poco más caro, pero a nivel de performance cambia bastante, ¿sí? Bien, ¿cómo conecto mi base de datos de mi cliente con Azure? Me imagino que eso es la pregunta que se está haciendo. Bueno, tranquilamente se podría hacer lo que se llama Always On, que es hacer que una base de datos siempre esté prendida o replicando contra una copia. Podrían tener una copia de esa base de datos en la nube y que esté siempre prendida, entonces de esa manera tener básicamente esa copia que estaría siendo consistente constantemente y trabajar lo que se llamaría elastizar una base de datos hacia la nube, ¿sí? Entonces, eso lo pueden hacer, hay tutoriales que se muestran, lo pueden probar recuerden que si son miembros de Azure Evolution, del programa de Azure Evolution, pueden acceder a códigos de $100 de Azure para hacer pruebas con clientes, ¿sí? Se da un código por cliente, y ahí pueden hacer todas estas pruebas directamente con $100. Entonces, saben que por hora el costo es muy bajo y pueden sacar ahí un estimado de cuánto pueden utilizar, ¿sí? Bien, ¿puedo hacer backups y restauración de las bases de datos? Sí, por supuesto. Es más, en cierta forma lo que les comentaba acá, déjenme ver si lo puedo entrar a una de estas bases de datos que tengo generadas. Cada una de las bases de datos dentro, cuando lo trabajan como servicio, tienen un montón de cosas que pueden hacer. Gran parte de ello es justamente el tema de backup, recuperación y claramente el hecho de georreplicación. Fíjense que dentro de los valores de lo que permite hacer, ustedes pueden escalar en DTUs, bien, es decir, cambiar el plan de tarifa. Pueden replicar geográficamente, es decir, decirle, bueno, quiero que esta base de datos se replique en otro data center de Azure. Acá puedo hacer claramente enmascaramientos, auditorías, cifrado de datos, sobre todo para cuando necesiten mantener ciertas credenciales no al descubierto. Y como pueden ver, si no me equivoco, toda base de datos como servicio automáticamente triplica los datos cuando se encuentra en la nube. Eso quiere decir que ya de por sí tiene esa característica de mantenerse tanto consistente como disponible siempre que esté en Azure. Estoy buscando acá, si no me equivoco, bueno, tiene recomendaciones de rendimiento y, a ver, creo que era en la parte de, no me acuerdo si estaba en las propiedades, pero, o de otra forma creo que lo que se podía hacer era hacerlo directamente desde la bóveda de identidades. La verdad que justo se me salió, ahora no lo tengo a mano. Pero todo lo que viene a ser los backups y replicaciones de bases de datos se pueden hacer, sí, obviamente que se pueden hacer. Lo único que hay que tener en cuenta es que es probable que dependiendo del tier, ya sea si son básicas o son estándares o son premium, puede tener en mayor o menor consideración qué características tengan disponibles. Entonces, eso lo pueden ir probando, lo podemos ir averiguando. Cada caso tiene su contexto, pero para que sepan que se puede justamente trabajar, ¿sí? Veamos si queda alguna pregunta que se pueda hacer. De otra forma, tranquilamente les recuerdo que me pueden encontrar por Skype con mi nombre de Yesurón. Lo mismo me pueden enviar correos electrónicos. Y muy importante para quienes quieran hacer pruebas y estén preguntando, bueno, esto, ¿cómo testeo una base de datos como servicio? Hay un programa que es completamente gratuito que se llama SQL Server Management Studio. Lo pueden descargar gratis. Hoy está en la versión 17.1. Si tienen una versión anterior, pueden actualizarlo. Bien.
Y acá dejo también en el slide el link a esa descarga, pero lo pueden buscar, es SQL Server Management Studio. Y cuando lo instalan en la máquina, tranquilamente ahí se conectan contra el servidor de base de datos de Azure y eso les trae todas las bases de datos que tengan generadas. Yo lo que tengo acá es, vamos a sacar esto acá, tengo este programita instalado y pueden ver que me conecto a la base de datos que yo le llamé al servidor que se llama azurecoffee.database, pongo el login de mi usuario y le doy conectar. Y como ese servidor de base de datos yo le había dicho que quiero que se pueda ver a través de internet, automáticamente me permite pasar la IP de mi servicio local, es decir, de mi ISP, me lo deja llegar y acá estoy viendo a la derecha, a la izquierda, perdón, ambas bases de datos. Entonces pueden tener un control de todas sus bases de datos y trabajarlas desde acá sin necesidad de tener que tener por atrás otro programa. Quizá me pregunten, ¿lo puedo hacer con un Visual Studio? Sí, obvio, lo pueden hacer con Visual Studio. Y dentro de poco va a salir en Azure CSP ofertas de Visual Studio 2017 para poder trabajar y no solamente trabajar con bases de datos, sino también hacer distintos tipos de desarrollos. Seguramente estemos hablando de eso en otro webinar. Bien, ¿cómo continuamos entonces? Recuerden que siempre nos pueden escribir a aep@licenciasonline.com. Quienes no estén registrados todavía en el programa de Azure Evolution, háganlo, por favor. Lo buscan, nos pueden buscar como Licencias Online más Azure Evolution. Los va a llevar, les debería salir automáticamente el link. De otra forma, pueden ver acá al finalizar el video, este es el enlace. Y bueno, acá próximo webinar probablemente sea la próxima semana, ¿sí? Les va a estar llegando un mail con el link para poder registrarse, o si ya están registrados, simplemente para que ingresen nuevamente. Y vamos a estar probablemente volviendo a las raíces para que puedan hacer preguntas y respuestas sobre cotización de cualquier caso en la calculadora, ¿sí? Para terminar, veamos si queda alguna otra pregunta. Me están preguntando acá sobre consideraciones de seguridad para la conexión. Bueno, consideraciones de seguridad pueden tener todas las que deseen. Hay varios programas de tercero que se encargan de, por ejemplo, agregarle una capa extra de seguridad. ¿A qué me refiero? Pueden ir a través de una VPN, podrían ir a través de algún sistema estilo Checkpoint, BU Security. Hay muchas soluciones que vamos a estar viendo a futuro y que probablemente hagamos webinars sobre eso acá en Azure Coffee, que les permite dar una capa extra